Y en la iglesia no hay alguna diferencia en este sentido. La enseñanza en la iglesia debe de plantearse en fines y objetivos. Pero ¿cuáles son estos? ¿Quién los define? ¿Dónde están? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son las fuentes de estos? ¿Y cuáles son los fundamentos? ¿De dónde emanan? ¿De dónde salen estos fines y estos objetivos? Es una pregunta muy filosófica, muy reflexiva que nosotros nos deberíamos de hacer. Sabemos que nuestro fundamento bíblico es la palabra de Dios. Pero ¿quién establece estos fines? ¿Quién establece estos objetivos? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos muy ampliamente sobre los elementos del desarrollo curricular. Entonces, entrando en materia, en relación a la definición del currículo, el término de currículo o currículum, como lo quiera llamar, ha tenido una evolución. Desde que se dio a conocer lo que es el currículo, ha venido generando una amplia evolución y lo podemos ver entonces desde dos vertientes. La primera es el currículo en acción y la segunda es el currículo visto como ciencia, y cada una de estas tiene también sus propias subdivisiones. El currículo centrado en acción, el currículo en acción lo podemos ver nosotros centrado en las asignaturas y centrado en las experiencias de aprendizaje de quien aprende, no de quien enseña. Ya dijimos nosotros que a partir de que se desarrolla la educación contemporánea, la centralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar en el que aprende, que es el discente, y no en el que enseña. El que enseña, los docentes nos venimos a convertir en facilitadores, en guías, en orientadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero quien toma la centralidad es el discente. Entonces, cuando el currículo en acción se comienza a desarrollar, se centró en las asignaturas, y esto fue de la Edad Media hasta el siglo XIX. Se había concebido el currículo como sinónimo de planes y programas de estudio, le daba énfasis al contenido y no énfasis a quien aprendía, sino a qué se tenía que aprender. Era memorístico, era repetitivo, era coercitivo, era opresivo, porque lo que se tenía que hacer era aprender el contenido, ¿verdad? Si usted llevaba 6 materias en la universidad, todo el sistema de enseñanza de esas 6 materias iba a estar comprendido en aprender conocimiento, en aprender información, en aprender fechas, en aprender datos, memorizar, y luego repetirlo. La forma de evaluación era también de esa misma manera. Un examen de 100 preguntas en la que usted tenía que aprenderse esas respuestas de manera memorística y luego trasladarlas a un examen. Desde el currículo centrado en las asignaturas se ve como una estructura fija compuesta por una serie de asignaturas que deben cumplir los alumnos, ¿verdad? Si su carrera, por ejemplo, comprendía 60 clases en esos 4 años, esa iba a ser la centralidad. Las variantes que sufre el currículum es solo cambiar una asignatura por otra. No hay otro elemento que entre en juego. No se pone en juego al discente, no se ponen en juego los recursos, los materiales a utilizar, diferentes formas de enseñar. No. En este currículo, el sistema educativo se diseña pensando en lo que se va a enseñar, en las asignaturas. Luego pasamos a el currículo centrado en las experiencias, que tiene una serie de diferencias. Desde el siglo XIX en adelante ya no se ve el currículo como centrado en las asignaturas, sino que centrado en las experiencias. Se concentra en las experiencias que vive el alumno, que vive el discente, ya no en lo que tiene que aprender. Lógicamente, lo que tiene que aprender sigue teniendo importancia, pero ahora se va a pensar en quién aprende,
¿Cómo aprende? ¿Por qué aprende? ¿Cuáles son todas las estrategias, las técnicas, los métodos, la metodología, los modelos necesarios para poder aprender, para que cada uno de los docentes aprenda? Da entonces primacía o relevancia a las experiencias por sobre el contenido, por sobre las asignaturas. Entonces ahora el énfasis es cómo aprende, con qué tipo de actividades, con qué tipo de experiencias aprende ese contenido. No se relega, no se quita el contenido, porque el contenido es lo que nos da a nosotros toda la información y toda la temática que nosotros tenemos que aprender. No se releva, sino que ahora se le pone énfasis en cómo se va a enseñar y cómo se va a aprender ese contenido. Hay experiencias que todo alumno debe de vivir para aprender. Diferentes tipos de experiencias de la realidad, experiencias ficticias, diferentes tipos de experiencias que nosotros podemos implementar en la enseñanza para que estos puedan tener aprendizaje. Surge el concepto entonces de aprender haciendo, que al día de hoy, y miren ustedes que esta tendencia de centrar al currículo, el desarrollo del currículo o la macro planificación, la planificación de ese sistema educativo desde el siglo XIX hasta este momento que estamos viviendo nosotros, sigue teniendo énfasis el aprender haciendo, porque surge desde ese momento, a finales del siglo XIX, pero hasta este momento hay muchos sistemas educativos que ponen énfasis en el aprender haciendo, porque es la mejor forma de aprender. Aprendemos nosotros desde los sentidos, haciendo uso de todos los 5 sentidos, haciendo uso de todo nuestro cuerpo, haciendo uso de diferentes elementos que nos ayuden a nosotros a memorizar, y no solo memorizar, sino que también llevar ese conocimiento a la práctica. Entonces surge el aprender haciendo, y actualmente hay modelos educativos que se basan 100% en el aprender haciendo, muy procedimental, muy de llevar todo a la práctica, y se centra entonces en lo que el discente debe hacer y experimentar para desarrollar sus habilidades, sus competencias que lo capaciten para su vida futura. Lo mismo debe de pasar en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos nosotros en este tipo de currículo centrado en las experiencias para planificar todo el sistema educativo de la iglesia, porque es el que mejor nos ayuda a desarrollar habilidades, competencias, destrezas y adquirir el conocimiento de los niños dentro del sistema educativo infantil, ¿verdad? También el currículum como ciencia toma relevancia de los años 50 en adelante del siglo pasado, lógicamente, y en este tipo de currículo entra en juego una serie de elementos que permiten el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Aquí ya se introduce entonces algunos elementos que lo vamos a ver más ampliamente más adelante, como los medios, los recursos, algunas fuentes, algunas materiales, ¿verdad?, que deben de utilizarse. Estos elementos permiten el desarrollo del proceso, que el proceso se dinamice, que el proceso sea más agradable, que el proceso sea más interesante para el que aprende. Se centra en las experiencias, pero dentro de una estructura y de un sistema. Ya combina entonces las experiencias que tiene el discente más los elementos que entran en juego para que aprenda de una manera diferente. Y luego tenemos el currículum como disciplina de los años 70 en adelante, que ya se ve el currículum como algo, como una disciplina aplicada en un conjunto organizado de proposiciones sobre un objeto de estudio. Ya tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio de esta disciplina es
cómo mejorar la planificación del sistema educativo. Y el objeto de estudio, por lo tanto, entonces son los procesos de enseñanza y aprendizaje y el contenido y lo que contiene, ¿verdad? Ese contenido, esa información. Hemos hablado entonces de diferentes concepciones de ver el currículum, y nos vamos a centrar en una definición específica que está detallada en el currículum centrado en las experiencias, porque es el alumno el que aprende, y para nosotros debemos de generar las diferentes experiencias necesarias que hagan agradable, que hagan gratificante, que hagan motivante el que quiera aprender. Entonces, vamos a tener como eje principal una sola definición del currículo, pero hay muchas otras. Algunas están centradas en las experiencias, otras están centradas en las asignaturas, ¿verdad? Estas tres que vamos a ver es una combinación de ellas. Algunos dicen, ¿verdad? Para Franklin Bowitt, el currículo es aquella serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que les capaciten para decidir asuntos en la vida adulta. Y entonces esta definición estaría centrada en una combinación de experiencias y asignaturas. Luego, la UNESCO da una definición y dice que currículos son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación. Entonces, esta definición estaría bien centrada en lo que en una combinación en el currículo centrado en las experiencias y en las asignaturas. Y la definición que vamos nosotros a utilizar para todo este módulo sería la siguiente. El currículum está constituido por las experiencias de aprendizaje que vive el discente dentro y fuera del ámbito escolar, porque ya hablamos que la educación se da en esos tres momentos. Puede ser formal, no formal e informal. Entonces, fuera del sistema educativo, fuera del momento de la educación, también hay enseñanza y también hay aprendizaje, solo que se da desde otra forma, bajo la orientación o motivación del docente. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula, es el docente quien se convierte en el orientador, en el motivador, en la guía, en el facilitador del conocimiento que debe de aprender el discente. Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo, debido a la constante interrelación escuela-comunidad. Vamos a hablar más adelante bastante sobre la escuela y comunidad, porque es parte de los elementos del currículo. En el desarrollo de esas experiencias inciden las relaciones de la escuela-comunidad, la relación que pueda tener la escuela con la comunidad, la legislación vigente, porque recordemos que en el sistema secular es el Estado quien determina qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar, los programas de estudio, la metodología y los recursos a utilizar, el ambiente escolar mismo, lo que Paulo Freire hablaba como el ambiente áulico, cómo está, ¿verdad? Ese ambiente, cómo incide en el aprendizaje de los discentes, los diferentes factores como docentes, alumnos, padres y elementos que interactúan dentro de un contexto sociocultural determinado. Esto lo vamos a explicar más adelante. Esta definición que vamos a estar utilizando durante todo este módulo está centrado altamente en las experiencias que debe de tener el discente, porque este es el que aprende. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los docentes? Vamos a
vamos a preparar una serie de experiencias, de estrategias, de técnicas, de actividades, de métodos, con una metodología que sea altamente participativa, interactiva, que sea altamente de desarrollo para las diferentes actividades que los discentes van a desarrollar. Y entonces todo el sistema educativo, porque el diseño curricular es toda la macro planificación de todo el sistema educativo, ya sea de todo un año, ya sea de un semestre que se va a planificar o de un trimestre. Esa macro planificación debe de estar pensada desde ese punto de vista. Entonces, hay una relación entre la educación y el currículum. Las intencionalidades de la educación en los términos de los resultados que se pretende alcanzar en cuanto a la formación del ciudadano y del tipo de sociedad, ya lo hemos hablado, la educación secular, ese es su fin. Preparar al individuo para que se inserte en la sociedad de una manera específica, con un comportamiento específico, con competencias, con habilidades y destrezas desarrolladas a través de todo un proceso de formación que comienza desde el preescolar y termina hasta la universidad. Ese individuo preparado se inserta en la sociedad y le es útil y le es funcionable a la sociedad. Lo mismo debe pasar en el sistema educativo de la iglesia. No formamos por formar a las personas, sino que con una intención, con fines y con objetivos de acuerdo al tipo de cristiano que nosotros queremos que esa persona sea, y que influencie a la sociedad, que ayude a generar cambios, que se vuelva un agente de cambio, un agente de salvación, un agente de evangelización para las demás personas. Entonces, todo esto se concentra mediante el currículum, que actúa como un proceso operativo en el que entran en juego un conjunto de elementos, los actores sociales, los objetivos, los recursos que interactúan para alcanzar sus intenciones educativas. Usted debe de pensar entonces, cuando se vaya a planificar todo el sistema educativo de la iglesia, en todos estos elementos. Así, mediante la planificación y ejecución del currículo, se fortalece el logro de tipo de individuo y de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo. Lo mismo debe de pasar en la iglesia. Quienes están a cargo de diseñar, de planificar todo el sistema educativo de la iglesia, tienen que tomar muy en cuenta cuál va a ser el sistema educativo específico para la enseñanza del ministerio infantil cristiano. Más adelante vamos a hablar ampliamente cómo planificar este sistema educativo específico para el ministerio infantil. Entonces, de esa relación entre educación y currículo, de acuerdo a la definición del currículo que hemos propuesto, ¿verdad?, que es el centrado en las experiencias, debe de visualizarse como un triple proceso que implica el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo social y la incorporación a la cultura. Esos tres elementos deben de estar siempre pensados y deben de estar intencionados. El desarrollo de la persona, o sea, el desarrollo del individuo cristiano, la interrelación con el grupo social, en este caso con su comunidad de fe, con la iglesia, con la membresía, con los hermanos, y la incorporación a la cultura, en este caso es a la cultura espiritual, a la cultura cristiana, ¿verdad? Entonces, lo anterior implica que al planificar el currículo, seleccionar los contenidos y metodologías, elaborar materiales, incorporar los aportes de la comunidad, evaluar los aprendizajes, etcétera, debe tenerse siempre como norte, como ruta, el cumplimiento de los objetivos y los fines de la educación. Esto permitirá contribuir la formación del tipo de persona y sociedad a la que se aspira. En este caso, el tipo de cristiano y de iglesia a la que nosotros queremos llegar.
Hasta aquí hemos hablado, entonces hemos hecho una retroalimentación y una activación de conocimientos previos. Hemos hablado sobre el currículo, qué es el currículo, su evolución, cómo se generó, los diferentes tipos o concepciones de currículum. Hemos determinado una definición central que va a estar basada en las experiencias del estudiante. Vamos entonces a planificar el sistema educativo cristiano del Ministerio Infantil en relación a las experiencias que el niño, la niña y los adolescentes deben de tener para desarrollar cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como una forma de poder reforzar lo que hemos aprendido, van a generar la siguiente actividad de clase. Después de haber analizado la definición de currículo y lo que éste implica en la macro planificación del sistema educativo del Ministerio Infantil Cristiano en su iglesia, realice lo siguiente. Primero va a investigar en su congregación lo siguiente. Número 1, si se tienen definidos los objetivos y los fines de la educación cristiana. Usted puede investigar a quien esté a cargo en su congregación, puede ser su predicador, su evangelista, los ancianos o el grupo de líderes que están a cargo de planificar la educación en la iglesia, si se tienen definidos los objetivos y los fines de la educación cristiana. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esos fines? Usted puede preguntar. Luego, número 2, ¿cuáles son los fundamentos teóricos? O sea, ¿cuáles son los contenidos en que se sustenta la planificación de la enseñanza cristiana? ¿Cuál es ese fundamento primordial y principal? Y número 3, si existe una macro planificación para todo el sistema educativo en la congregación en la que usted está sirviendo. Luego de haber hecho estas investigaciones y estas actividades, usted las puede hacer a mano o las puede redactar en un documento de Word y después las va a subir, ¿verdad?, esta actividad a la plataforma de Moodle, que ya va a estar abierto el link para que usted lo pueda colgar ahí. Espero que este contenido y este conocimiento le haya sido de mucha ayuda para poder mejorar la educación en el ministerio infantil de su congregación.